Imaginamos que tenemos típicamente en las nuevas constituciones, han incluido, en la Constitución de Alberdi no existía, pero nosotros tenemos un artículo 14 en la Constitución, que era el respeto a las garantías de todas las libertades del individuo, la libertad de enseñar y aprender, y de entrar y salir del país según tu propio interés y no según de los demás, y la libre movilidad de las personas, de los bienes, etc. Todo eso está en el artículo 14, el artículo 14. Pero después cambiaron la Constitución y le agregaron el 14 bis, que es muy famoso porque son los derechos sociales de los trabajadores y demás. Es decir, es el socialismo metido en la Constitución. Por ejemplo, es el salario mínimo. Entonces, desde una parte de la biblioteca dicen, el salario mínimo es un derecho que han adquirido los trabajadores. Ahora, ¿qué ocurre? En todos nuestros países latinoamericanos, ¿sabes? Hay una gran economía negra. Por ejemplo, en Argentina el 35-40% de la economía está en negro. Es decir, los trabajadores que están ahí son los más pobres. No están en blanco, están en negro. No tienen sindicatos que los protejan. Con lo cual, los que están en negro no tienen ninguno de estos derechos. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que aumentamos el salario mínimo. Después vamos a analizar qué pasa en la economía blanca si no existiera. Pero ahora tenemos un sistema de dos modelos. Un modelo de, por un lado tenés la economía blanca y por otro lado la economía negra. Si en la economía blanca subís el salario, por ley o por los sindicatos que logran subir los salarios de un grupo de personas, ¿qué va a pasar? En este sector, al aumentar el precio, es oferta y demanda en cualquier libro de microeconomía, vas a tener menos gente trabajando allí. Entonces vas a tener un sobrante de personas que sería en una economía, si todo el mundo sería en blanco, irían al desempleo. En la economía negra, van al sector negro de la economía, de forma tal que aumenta la cantidad de gente que sale a buscar empleo en el sector negro de la economía. ¿Qué pasa con los salarios cuando aumenta la cantidad de gente que sale a buscar trabajo? Caen, de forma tal que toda la acción de estas constituciones, de aumentar el salario en la economía blanca, poner un salario mínimo, o la acción de los sindicatos, aumentás el salario de estos que están mejor protegidos, y cae el salario de los menos protegidos. De forma tal que todas estas intentos de mejorar la situación, lo que hace es empeorar a los más pobres. Es decir, agranda la brecha entre los que están en el sector blanco de la economía y los que están en el sector negro. Cuando uno dice la flexibilización laboral, ellos lo llaman precarización del trabajo, ¿qué estás haciendo? Estás logrando que gente que está en el mercado negro pase al mercado blanco, con lo cual asciende, de forma tal que hay mayor flexibilidad. Y además se agranda la productividad de la economía. Y al permitir una mayor movilidad entre los trabajadores de un puesto a otro, eso mejora la productividad. Y la productividad es lo que define el salario. Entonces las economías que tienen mayor flexibilidad laboral tienen mayores salarios y tienen menor desempleo. Por ejemplo, cuando vos tomás las economías que hicieron estas reformas, como Alemania en los 90, vas a ver que en toda Europa el que tiene el menor desempleo, o uno de los menores desempleos, es Alemania. Comparás con España, que no hizo la reforma laboral, y tiene un altísimo desempleo, el 16%. Alemania tiene el 3,7%. Israel tiene el 3,3%. Estados Unidos tiene el 3,8% de desempleo. En cambio, en países como Argentina, que no hicimos la reforma laboral, entonces tenemos un desempleo altísimo, de más del 10% ahora, y que además hay que sumarle el subempleo. Con lo cual llegás a una cantidad de gente que está en una situación precaria, en Argentina ahora es más del 30% de la población. Es decir que todas estas medidas, con muy buenas intenciones, suelen generar perjuicios y no mejorías en los asalariados.